Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la vida, esa gata traicionera, a veces teje sus hilos con una crueldad que te desgarra el alma, pero otras, mis amores, otras veces, con una justicia tan pura que te hace temblar de asombro. Y Remedios, aquella piojosa llena de fe, estaba a punto de descubrirlo. Aunque todavía no lo sabía, mientras el frío cemento de su cuarto diminuto, allá en lo más profundo del sótano de esa casa de ricos, le mordía los huesos cada madrugada, una soledad gélida que se le metía hasta los tuétanos, recordándole que su lugar en este mundo era el de la periferia, el de la sombra, el que nadie quería ver ni sentir. El reloj digital de plástico, ese pedazo de basura que vibraba con un gruñido estridente, marcaba las 5 en punto, y cada uno de esos ruidosos y baratos segundos era un golpe seco contra el silencio denso y pesado de la oscuridad que la envolvía como un sudario que olía a humedad, a tierra encerrada, a desesperanza añeja que se había pegado a las paredes de cemento desnudo y helado de su cuartucho, donde apenas una ventanita minúscula, cubierta de telarañas viejas y polvo de años, se asomaba al patio de servicio como un ojo entreabierto al abismo, sin dejar que un solo rayo de sol se atreviera a profanar el santuario de su miseria. Se levantó con un quejido ahogado, un suspiro más de resignación que de dolor, y sus pies descalzos buscaron la familiar aspereza del suelo frío, ese que parecía congelar la sangre que corría por sus venas, enviándole un escalofrío que le erizaba los vellos del cuerpo, de la nuca hasta la punta de los dedos. Una sensación que la acompañaba desde que supo que la vida no le daría tregua, que cada amanecer sería una batalla más en esta guerra silenciosa por la supervivencia de su carne y la de su hijo, su pequeño milagro enfermo. Con una parsimonia casi sagrada, mis amores, aquella mujer de manos agrietadas y espíritu indomable, se arrodilló sobre el piso de cemento, sus rodillas ya cubiertas de callos ásperos como caparazones, y extendió la mano hacia el rincón donde guardaba su más preciado tesoro, sus zapatos, esos zapatos remendados con alambre que eran el testimonio vivo de una resistencia que ya no tenía nombre, que eran más que simples pedazos de cuero y caucho, porque ella los había reparado una y otra vez con una devoción que rozaba lo místico, utilizando pedazos de alambre oxidado y cinta adhesiva que encontraba por ahí, porque la suela ya se había desprendido como un trozo de su propia piel y tirarlos. Madrecita Santa, tirarlos era como desechar la última prueba tangible de que alguna vez tuvo un hogar, que alguna vez tuvo una vida donde un par de zapatos significaban andar sin el temor de sentir cada piedra, cada astilla, cada imperfección del suelo punzándole la planta de los pies. Sus dedos, gruesos y marcados por el jabón cáustico, por el cloro que le comía la piel, se deslizaron sobre el alambre retorcido y la cinta pegajosa, y ese contacto diario, mis amores, era un recordatorio constante de su origen, de su lucha, de su promesa de que no se rendiría, que seguiría remendando su existencia, pedazo a pedazo, hasta que su niño encontrara la salud, hasta que ese milagro imposible de la operación se hiciera realidad. Porque el costo de la vida de su hijo era una cifra abismal. Un pozo sin fondo que devoraría 100 años de su salario, si es que alguna vez lograba cobrar todo eso. Y cada día que pasaba, cada alambre que ajustaba a sus zapatos, cada paso que daba con ellos era un gramo más de esperanza que depositaba en ese futuro insigne e incierto. Mientras ataba los cordones deshilachados con una precisión casi quirúrgica, su mente, mis amores, se descolgó hacia el pasado como una cascada desordenada de recuerdos, hacia esa aldea Tzotzil en Chiapas, allá donde las montañas se vestían de niebla por las mañanas, un lienzo gris y húmedo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista y cubría los pinos altísimos, un paisaje tan distinto al mármol frío de esta jaula de oro donde ahora vivía, un lugar donde el aire olía a tierra mojada y a leña quemada, un aroma que se le había quedado impregnado en la memoria, como el más dulce de los perfumes. Su mente se transportó a los días de su infancia, cuando las mujeres, con sus manos expertas y sus rostros curtidos por el sol y el viento, tejían el destino de sus familias en telares de cintura, con hilos de algodón que se entrelazaban en diseños tan complejos como la vida misma. Cada puntada una historia, cada color un sentimiento, y ella, Remedios, se sentaba a los pies de su madre, aspirando el olor a hierbas dulces y a los colorantes naturales que usaban, el sonido rítmico del telar golpeando el aire,
un eco constante que se le había grabado en el alma. Recordó el sabor inconfundible y reconfortante de los tamales de chipilín, envueltos con sumo cuidado en hojas de plátano, que desprendían un aroma terroso y penetrante al abrirlas, un manjar sencillo pero lleno de amor que se derretía en la boca, una explosión de sabores que la llevaba de vuelta a la calidez de su hogar, al abrazo de su padre, un hombre recio pero de mirada dulce, cuyas manos, tan fuertes como las de ella, le enseñaron a sembrar la tierra y a leer las nubes. Pero esa dulzura, mis amores, se interrumpió abruptamente con un escalofrío, porque la memoria, esa traicionera que teje el tiempo a su antojo, la arrastró sin piedad al día que su padre se fue, cuando la fiebre se lo llevó en una noche de lluvia torrencial, dejando un vacío inmenso que todavía sentía en el pecho, un hueco que nunca se cerraría. El frío del mármol, que más tarde acariciaría con sus manos, no era nada comparado con el frío de aquel día, cuando la tierra mojada de la tumba de su padre se pegaba a su piel, tan implacable y definitiva como el mármol que ahora puliría. Finalmente, habiendo terminado su ritual con los zapatos, Remedios se incorporó con un gemido apenas audible, el crujido de sus articulaciones resonando en el silencio opresivo del sótano, y con la cabeza gacha, la espalda ligeramente encorvada por el peso de las preocupaciones y el cansancio acumulado de años. Comenzó a subir los escalones de la escalera de servicio. Esos escalones de concreto crudo y desgastado, que eran la única vía de conexión entre su inframundo y el paraíso ajeno de los ricos. Cada escalón era un esfuerzo, un paso más hacia un mundo que no le pertenecía, un abismo que se abría entre su miseria y la opulencia sin límites de la mansión. El contraste era tan brutal, mis amores, que a veces le dolía hasta el alma, porque al final de esa escalerilla oscura y sin ventanas se abría el salón principal, un espectáculo de lujo, que la golpeaba con la fuerza de un puñetazo en el estómago cada mañana. El aire se transformaba, de la humedad rancia de su cuarto, a una mezcla embriagadora del carísimo Chanel No. 5 de la señora Alejandra, ese perfume que valía más de lo que ella ganaba en un mes, y el olor metálico y picante del cloro industrial, ese que ella misma usaba para borrar toda huella de imperfección en los pisos de mármol de Carrara, un aroma agridulce que le recordaba su lugar, su única función en aquel palacio de mármol y cristal. Al llegar al umbral del vasto salón, el impacto visual era casi insoportable. Mis amores, una bofetada de opulencia que hacía que sus ojos, acostumbrados a la penumbra, tardaran en asimilar tanta luz y brillo. Los techos de doble altura se extendían hacia el cielo, pareciendo querer alcanzar las nubes, adornados con candelabros de cristal Swarovski que refractaban la luz de la mañana en miles de destellos, como estrellas congeladas, y las cortinas de seda francesa, pesadas y suntuosas, caían desde lo alto hasta el suelo, creando un ambiente de irrealidad. El mármol italiano de Carrara, un blanco impoluto veteado de suaves grises, se extendía hasta donde su vista podía alcanzar, frío y brillante, un abismo pulido que reflejaba su figura pequeña y encorvada, su uniforme gris y raído, su cansancio, como un espejo cruel que le devolvía la imagen de su insignificancia frente a tanta magnificencia ajena. Se puso los guantes amarillos de goma, mis amores, esos guantes que eran su armadura, su símbolo de dignidad, el único escudo que la protegía del cloro cáustico y de la fría indiferencia del mármol, y con un cubo lleno de agua espumosa y el fuerte olor a cloro que le quemaba las fosas nasales, provocándole una punzada de ardor que le subía hasta los ojos. Comenzó su tarea diaria. Se arrodilló, mis amores, sobre el frío e implacable mármol, sus rodillas ya con los callos ásperos y endurecidos por años de fricción contra superficies duras, rozando ahora la superficie helada que parecía robarle el calor del cuerpo, arrancándoselo de los huesos, una sensación de entumecimiento que se extendía desde las rótulas hasta las caderas, un dolor sordo pero constante que ya formaba parte de su existencia, como el aire que respiraba, como el latido de su corazón. El agua helada, impregnada del cloro hiriente, salpicó sus guantes amarillos, y la imagen distorsionada de su propio rostro se reflejó en el mármol brillante, tan inmaculado que casi parecía porcelana. Y de repente, mis amores, ese reflejo le trajo un recuerdo tan vívido, tan doloroso, que la imagen de su padre, yacente en el ataúd, se superpuso a su propia cara como un fantasma que la visitaba cada mañana. El mármol de Carrara, pulido y frío, era tan blanco como la piedra de la lápida que cubría los restos de su padre en aquel cementerio rústico de Chiapas,
y la sensación del frío que le traspasaba los pantalones del uniforme hasta la piel era la misma sensación de abandono, de pérdida, de desesperanza que la había invadido aquel día bajo la lluvia, mientras la tierra húmeda se pegaba a su ropa. Una lágrima silenciosa, tibia y salada, se deslizó por su mejilla, marcando un camino por su piel curtida, y se perdió en el brillo del mármol, como una gota de rocío en un desierto. Una lágrima invisible para todos, una lágrima que solo ella y Dios, si es que la escuchaba, conocían. ¡Ay! Remedios, remedios. Se decía a sí misma en un murmullo interno que apenas era un suspiro, con la voz ahogada por un nudo en la garganta que parecía de plomo. Otra vez aquí, gata muerta de hambre, piojosa, arrodillada en este suelo de reyes, mientras mi niño, mi pequeño ángel, allá en el pueblo, sigue con esa tos que le desgarra el pecho, con esa fiebre que no lo deja vivir, y la operación, madrecita, la operación que le devolvería la vida, cuesta lo que yo no ganaría ni en 100 años de limpiar este mismo mármol, de pulir estos mismos candelabros, de aspirar este mismo Chanel que me quema los pulmones. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos, frotaban con fuerza cada centímetro del piso, intentando con cada movimiento borrar la suciedad. Sí, pero también intentando borrar la desesperación que le oprimía el pecho, esa presión constante que no la dejaba respirar con tranquilidad, ese peso que cargaba en su alma día y noche. Pensaba en su hijo, mis amores, en sus ojos grandes y brillantes, en su sonrisa desdentada que la derretía por completo. Y cada dolor en sus rodillas, cada punzada en la espalda, cada ardor del cloro en la piel de sus brazos que a veces se escurría por debajo del puño del guante, era un sacrificio más en el altar de su amor incondicional. Una ofrenda para que su pequeño encontrara la salud, para que ese milagro, ese imposible, ese sueño tan lejano como las estrellas, se hiciera por fin realidad. ¿Cómo iba a juntar 800,000 pesos, madrecita santa, si apenas ganaba 3,000 pesos al mes, unos míseros 3,000 pesos que apenas alcanzaban para mandar un poco de comida a su casa y comprar las medicinas más baratas? Era una cifra obscena, una burla cruel del destino, una montaña infranqueable que se alzaba entre ella y la vida de su hijo. Y sin embargo, mis amores, ella seguía ahí, arrodillada, limpiando, porque cada día de trabajo, cada gota de sudor, cada sacrificio era un día más cerca de ese milagro imposible, una pequeña, casi insignificante, pero persistente, esperanza que la mantenía viva. Sus ojos, enrojecidos no solo por la pena, sino por el vapor del cloro que le irritaba las pupilas, recorrieron los enormes ventanales de piso a techo, que dejaban ver el cielo de la Ciudad de México, un azul pálido que prometía un día soleado, pero que a ella le parecía tan lejano, tan inalcanzable, como las nubes que cubrían las montañas de Chiapas natal. Sentía el frío colarse por la ropa, un frío que ya no era solo físico, sino que se había metido en el alma, un frío que reflejaba la indiferencia del mundo hacia su dolor, hacia su lucha, y se preguntó si alguna vez sentiría el calor de una cama confortable, el abrazo de su hijo sin la preocupación constante carcomiéndole el corazón. La boca se le llenó de un sabor metálico, el sabor amargo de la resignación mezclado con la persistente sensación del cloro que le impregnaba las papilas gustativas, mientras su mente seguía dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Cuánto más tendría que aguantar? ¿Cuántas rodillas más tendría que gastar? ¿Cuántas lágrimas más tendría que tragar en silencio? Y así, mis amores, con el pecho oprimido y el alma en un hilo, Remedios siguió frotando el mármol reluciente, puliendo la opulencia ajena con la dureza de su propia existencia, sin saber que en ese mismo instante, en esa misma casa de lujos desmedidos, la gata de ojos felinos, la igualada, la desgraciada de Alejandra, ya se preparaba para bajar por esas escaleras y desatar una tormenta que pondría su vida patas arriba, una tormenta que amenazaba con destruir la poca esperanza que le quedaba, esa esperanza que apenas se sostenía con alambres y promesas rotas, o que le impregnaba las papilas gustativas, mientras su mente seguía dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Cuánto más tendría que aguantar? ¿Cuántas rodillas más tendría que gastar? ¿Cuántas lágrimas más tendría que tragar en silencio? Y así, mis amores, con el pecho oprimido y el alma en un hilo, Remedios siguió frotando el mármol reluciente, puliendo la opulencia ajena con la dureza de su propia existencia, sin saber que en ese mismo instante, en esa misma casa de lujos desmedidos, la gata de ojos felinos, la igualada, la desgraciada de Alejandra,
Ya se preparaba para bajar por esas escaleras y desatar una tormenta que pondría su vida patas arriba. Una tormenta que amenazaba con destruir la poca esperanza que le quedaba, esa esperanza que apenas se sostenía con alambres y promesas rotas. De repente, un sonido seco, casi imperceptible al principio, como el latido de un tambor lejano que empezaba a cobrar vida, se deslizó por el vasto silencio del salón, rebotando en los techos de doble altura y estremeciendo el aire frío que Remedios respiraba con dificultad. Era un clac, solitario cortante, que se propagaba como una onda de choque a través del mármol gélido de Carrara, un sonido que sus rodillas, ya acostumbradas al roce constante y doloroso de la piedra pulida, registraron con una punzada de premonición. Remedios sintió un escalofrío que le subía por la espina dorsal, un presagio oscuro que le revolvió el estómago como un puño helado, y su corazón, que ya latía con la prisa nerviosa de quien sabe que cada día es una batalla, aceleró su ritmo, disparado como un colibrí atrapado en una jaula de cristal. El suave roce de sus rodillas sobre el protector de goma gastado se detuvo por un instante, y ella levantó la cabeza apenas 1 milímetro, sus ojos cansados y cargados de insomnio, buscando la fuente de aquel eco que ya conocía demasiado bien. Otro clac, más cercano esta vez, más contundente, resonó en el aire, y luego otro y otro, una secuencia rítmica que iba creciendo en volumen, transformándose en una marcha implacable que retumbaba en el salón, un golpe seco y autoritario que hacía vibrar la tierra bajo sus manos agrietadas, como si la mismísima dueña del mundo estuviera descendiendo de su Olimpo personal. Eran las botas Gucci de cuero italiano, mis amores. Esas botas de 30.000 pesos que Alejandra calzaba con una arrogancia que dolía, y cada paso era un tambor de guerra, una declaración de poder que se clavaba en los oídos de Remedios como agujas incandescentes. La sombra de Alejandra, larga y esbelta, se extendió por el salón de mármol, avanzando inexorablemente desde la base de la gran escalera, arrastrándose como una criatura oscura sobre la superficie brillante que Remedios se esforzaba por hacer intachable. Cada asterisco clac de las botas resonaba en el pecho de Remedios, reverberando a través de sus huesos, y el aire alrededor de ella pareció volverse más denso, cargado con el perfume dulce y penetrante de Chanel No. Fif que Alejandra usaba, un aroma que, mezclado con el hedor acre del cloro industrial que Remedios respiraba, se volvió nauseabundo, una combinación de lujo y desinfectante que le quemaba las fosas nasales y le hacía toser una pequeña y silenciosa tos seca. Observó cómo las botas, tan pulcras, tan imponentes, con ese brillo inmaculado del cuero italiano que parecía reflejar hasta el último rayo de luz, se acercaban con una lentitud torturante, cada hebilla dorada destellando como un ojo acusador, y la silueta de Alejandra se agigantaba sobre ella, proyectándose como una torre de desprecio que amenazaba con aplastarla. Remedios sintió su cuerpo encogerse, una reacción instintiva de protección, y sus hombros se tensaron, esperando el impacto invisible de las palabras que sabía que vendrían, que siempre venían, puntuales como un martillo golpeando un yunque. Las botas se detuvieron finalmente, no a un lado, mis amores, no con la menor consideración, sino directamente encima de donde Remedios estaba arrodillada, su sombra cayendo sobre ella como un velo de oscuridad, asfixiante y frío, una capa de tinieblas que devoraba la poca luz que antes le acariciaba la espalda. Remedios era solo una mancha oscura bajo los pies de Alejandra, una insignificante figura en el vasto escenario de la opulencia ajena. Luego, la voz de Alejandra, afilada y penetrante como el filo de una navaja recién pulida, se dejó caer sobre Remedios, cortando el silencio con una brutalidad que le hizo temblar hasta la médula de los huesos. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con esa mugre. ¿Acaso tus ojos piojosos no ven que el mármol sigue teniendo manchas? Eres una inútil, una desgraciada, siempre arrastrándote por ahí como una cucaracha de albañal. ¿Qué te crees? ¿Que esta casa se va a limpiar sola con tus plegarias de india mugrosa? Te estás tardando más que mi abuela rezando un rosario completo. ¿O es que ya se te olvidó cómo se trabaja, basura? Mira esas manos. ¡Qué asco! Parecen de una igualada que acaba de salir de una pocilga, y ni siquiera tienes el decoro de esconderlas, marginal. ¿Qué piensas? ¿Que con esa cara de lástima vas a conseguir que te paguen más? Pedazo de nada. Apúrate, que no tengo todo el día para ver cómo te arrastras por el suelo como una lombriz.
Y no me vengas con tus lamentos de pobrecita porque aquí nadie te cree tus cuentos de miseria piojosa. Cada palabra golpeó a Remedios como una bofetada helada, un chorro de ácido que le quemaba la piel y le dejaba un sabor amargo a bilis en la boca, y su cuerpo se contrajo, instintivamente, como si intentara absorber los golpes para que no le dolieran tanto. Las manos de Remedios, escondidas dentro de los guantes amarillos de goma, esos guantes que eran su única armadura contra el mundo hostil del cloro y el desprecio, comenzaron a temblar imperceptiblemente, un vaivén apenas visible que revelaba la tormenta que se desataba en su interior. Sintió como un nudo apretado y doloroso se le formaba en la garganta, una bola de vergüenza y rabia contenida que amenazaba con ahogarla, y su respiración se volvió errática, pequeña, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones oprimidos. Un sudor frío traicionero le perló la frente y el labio superior, escurriéndose por su piel enhebrada como hilos helados, y sus ojos, que se negaban a levantar la mirada para enfrentar la de Alejandra, se llenaron de una capa acuosa, una cortina de lágrimas que pugnaban por salir, por desbordarse y lavar la humillación. Pero ella las obligó a cuidarse dentro, las tragó con un esfuerzo sobrehumano, sintiendo su sabor salado y metálico descender por su esófago hasta su estómago encogido. Los puños dentro de sus guantes de goma se apretaron con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos y las uñas se le clavaron en la palma de la mano. Un dolor punzante y agudo que, extrañamente, la ayudaba a anclarse, a no reventar, a no perder el control que tan desesperadamente necesitaba mantener. Alejandra, impasible ante el sufrimiento mudo de Remedios, dio un paso más, apoyando el peso de su cuerpo sobre una sola pierna, la bota Gucci brillante casi rozando la cabeza inclinada de la empleada, y su voz se volvió aún más fría, más despectiva. «Es que de verdad, no te cansas de oler a cloro y a desesperación, gata. Pareces una rata de alcantarilla buscando las migajas, siempre con esa cara de súplica, como si tuvieras derecho a algo, como si no fueras más que el polvo que se acumula en las esquinas. ¿Sabes lo que eres? Una insignificante mota en el gran tapiz de esta casa, una mancha que intento limpiar todos los días, pero que simplemente se rehúsa a desaparecer. Tu presencia me contamina el aire, me ensucia la vista. Deberías estar agradecida de que te permitimos estar aquí, de que te damos un techo y un plato de sopa de 2 pesos, porque en tu mugroso pueblo seguramente no tendrías ni eso, ¿verdad? Eres como un animal de carga, burda y sin gracia. Solo sirves para esto, para arrastrarte y limpiar la porquería que nosotros dejamos. Las palabras cayeron sobre Remedios como una lluvia de pequeñas piedras afiladas, cada una impactando en un punto sensible, abriendo heridas invisibles en su alma. Su cerebro giraba, aturdido por la crueldad, y una punzada de dolor sordo se instaló en su pecho, justo encima de su corazón. En el rincón más profundo de la mente de Remedios, una voz, su propia voz, la voz de su dignidad herida, gritaba, suplicaba, exigía una respuesta, un levantamiento, una defensa. Quería alzar la cabeza, quería mirar a Alejandra directamente a los ojos de gata, quería soltar un torrente de palabras, de verdades crudas y amargas que le quemaban la lengua. Quería decirle que ella no era una rata, que no era una cucaracha, que era una mujer, una madre, una persona con nombre y apellido, y una historia de vida que valía más que todos los lujos frívolos de esa mansión vacía. Pero el grito se ahogó, se disolvió antes de llegar a sus labios apretados, transformándose en un gemido silencioso, un lamento interno que solo ella podía escuchar. Y ahí, en ese instante de humillación y de batalla interna, apareció la imagen nítida de su hijo, su pequeño Mateo, con esos ojos grandes y oscuros que la miraban con una fe inquebrantable, con esa sonrisa que, a pesar de la enfermedad, iluminaba su mundo oscuro. Se le vino a la memoria el sabor dulce y terroso de los tamales de chipilín, envueltos en hoja de plátano, que su abuela preparaba en su aldea Tzotzil en Chiapas, rodeada por montañas de niebla, donde las mujeres tejían su destino en telares de cintura, una imagen de consuelo y pertenencia que contrastaba brutalmente con la frialdad de ese salón de mármol. Recordó el olor a leña quemada, el sonido del río serpenteando por el valle, la calidez de su hogar, aunque pobre, aunque humilde. Pero sobre todo, mis amores, regresó el recuerdo, con una claridad dolorosa, de la tos seca y persistente de Mateo, el sonido rítmico y alarmante que le taladraba el alma, y las palabras del médico, pronunciadas con una gravedad que aún resonaba en sus oídos. La operación, señora Remedios.
Es nuestra única esperanza. Cuesta más de 100 años de su salario. Esa cifra, obscena, inalcanzable, se cernía sobre ella como una lápida. Y cada día de trabajo, cada gota de sudor, cada insulto tragado, era un día más cerca de ese milagro imposible, una pequeña moneda depositada en un pozo sin fondo. No podía permitirse responder, no podía arriesgarse a perder ese trabajo, a perder la única oportunidad que tenía de salvar a su pequeño. El destino de Mateo, de su sangre, de su carne, pesaba sobre sus hombros como el mármol más pesado, obligándola a doblegarse, a aceptar el veneno que Alejandra le escupía. Cerró los ojos por un instante, un parpadeo demasiado rápido para ser notado, y en esa oscuridad momentánea, la imagen de Mateo bailó ante sus párpados, su carita pálida, sus rizos oscuros, el calor de su manita engarruñada en la suya. Ese amor, ese terror a perderlo, era su cadena y su fuerza. El contraste, mis amores, era tan brutal que dolía mirarlo. Ahí estaban los pies de Alejandra, enfundados en esas botas Gucci de cuero italiano, cuyo precio de 30,000 pesos representaba más de 8 meses del salario miserable de Remedios, 8 meses de vida, de comida, de medicinas. El cuero era tan fino que parecía una segunda piel, flexible y brillante, y la suela, impecable y gruesa, levantaba a Alejandra unos centímetros del suelo, dándole una estatura artificialmente superior, una arrogancia que se sumaba a su ya desmedida altanería. Los tacones, de una elegancia fría y calculadora, estaban perfectamente alineados, sin una sola raspadura, sin una mota de polvo, ajenos a la miseria del mundo exterior. Y justo debajo de ellos, casi rozando el borde de la suela de diseño, estaban los zapatos de Remedios, los suyos, esos que estaban remendados con alambre que crujía con cada movimiento, zapatos que ya no tenían suela, pero que ella seguía reparando con el alambre oxidado y cinta adhesiva barata, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, una pequeña dignidad. El alambre metálico que unía la maltrecha suela a la tela desgastada brillaba débilmente bajo la luz artificial. Una constelación de parches improvisados que narraban una historia de carencia y resistencia. Un testimonio mudo de su lucha diaria por la supervivencia. El cuero de sus zapatos era áspero, cuarteado, sin brillo, impregnado del olor a tierra y a trabajo arduo, un calzado que se había amoldado al dolor de sus pies, a la dureza de los caminos polvorientos de su Chiapas natal y al frío despiadado del mármol de Polanco. La suela de sus zapatos apenas existía, dejando que el frío del piso se filtrara directamente a sus pies, congelándole los huesos, mientras las botas de Alejandra, mullidas y protectoras, aislaban a su dueña de cualquier contacto con la cruda realidad. Remedios sintió el frío penetrante del mármol a través de la delgada capa de sus zapatos remendados, un frío que le recordaba la dureza de la vida, la indiferencia del mundo ante su sufrimiento, y la insignificancia de su existencia frente a la opulencia que la rodeaba. Con la humillación quemándole las entrañas y el eco de los insultos de Alejandra reverberando en su cabeza como campanas desafinadas, Remedios solo pudo apretar más los puños dentro de sus guantes amarillos de goma, obligándose a bajar la cabeza un poco más, a convertirse en una figura aún más pequeña, aún más invisible, una sombra en la sombra. Porque sabía, con la certeza devastadora de la desesperación, que su hijo dependía de cada segundo que lograra aguantar, de cada gota de dignidad que sacrificara en ese altar de mármol y desprecio. Cada nudo en la garganta, cada lágrima no derramada, era un escudo invisible que sostenía la esperanza de Mateo, una promesa silenciosa que valía más que el oro y que todos los lujos huecos de esa gata desgraciada que la pisoteaba. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la podredumbre que se escondía tras los muros de mármol y seda francesa estallaría como una bomba a las 7:30 de la mañana, justo cuando el sol de la Ciudad de México apenas comenzaba a acariciar los ventanales del salón doble altura, y el olor a Chanel No. Fif, esa fragancia que Alejandra usaba como armadura, se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma penetrante y desinfectante del cloro que Remedios, en su infinita y martirizada paciencia, usaba para pulir el frío e implacable piso de mármol italiano de Carrara. Remedios, con las manos cubiertas por esos guantes amarillos de goma que eran su única barrera contra la crueldad del mundo, contra el cloro que le resquebrajaba la piel hasta hacerla sangrar.
y contra el frío del mármol que le calaba los huesos hasta recordarle la losa fría de la tumba de su padre. Se encontraba arrodillada, sintiendo cada punzada aguda en sus rodillas callosas, un dolor sordo y constante que se sumaba al vacío en su estómago, ese hambre que no era solo física, sino espiritual, un hambre de justicia, de paz, de un respiro que nunca llegaba. Cada pasada de la esponja empapada en ese líquido hiriente era un acto de fe, una súplica silenciosa al universo por la salud de Mateo, por la operación que costaba una fortuna, una cifra tan obscena que la hacía temblar cada vez que la recordaba, una lista de ceros que se burlaba de sus 3,000 pesos mensuales, de su vida entera dedicada a limpiar la opulencia ajena, mientras su propio hijo se marchitaba como una flor sin agua en una aldea tzotzil lejana, envuelta en la niebla que acariciaba las montañas de Chiapas, donde su madre, con manos expertas y arrugadas por el sol y el telar, le había dicho un día, mientras tejían juntas, cada hilo un sacrificio, cada color un sueño. Remedios, mijita, la dignidad es lo único que nadie te puede quitar, ni la pobreza, ni la humillación, ni el hambre. Lo más valioso que tienes son tus manos limpias y tu corazón honesto. Úsalos para salir adelante sin ensuciarte el alma, porque eso, mi niña, es lo único que te pertenece de verdad. Esas palabras, mis amores, resonaban ahora en su mente como un eco lejano pero poderoso, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba, un recordatorio de quién era ella más allá del trapo sucio y el olor a cloro. De pronto el silencio opresivo del salón se rompió con un sonido atronador, como el repique de tambores de guerra anunciando una invasión, como 100 martillos golpeando al unísono. Eran ellos, los tacones de Alejandra, esas botas de cuero italiano de 30,000 pesos que resonaban en el mármol con una arrogancia insoportable, cada golpe seco y autoritario, haciendo vibrar el suelo bajo las rodillas de Remedios. Un recordatorio tangible de la distancia abismal entre sus mundos, entre la pordiosera arrodillada y la reina que creía ser. La sombra imponente de Alejandra se cernió sobre Remedios, una silueta gélida y perfecta recortada contra la luz que entraba por los ventanales. Su rostro una máscara de porcelana con ojos de gato que la miraban con un desdén helado, casi cruel. Remedios sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo, sino por la furia impotente que empezaba a burbujear en su interior, una lava lenta y ardiente que amenazaba con romper la represa de su resignación. Alejandra se detuvo justo al borde de la alfombra persa de miles de dólares, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa torcida que prometía dolor, desprecio y humillación. Gata muerta de hambre, siseó, su voz filtrada por el Chanel No. 5 y un veneno milenario, todavía no terminas. Eres una inútil, una piojosa que solo sabe ensuciar todo con tu mugre. ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en dejar este piso, como si no hubieras pasado por aquí, como si no fueras una rata que se arrastra por la casa? Cada palabra era un aguijón, cada insulto una bofetada, y Remedios sintió cómo el mundo se encogía a su alrededor, reduciéndose a ese puñado de centímetros cuadrados de mármol frío y doloroso, y al veneno que emanaba de esa mujer. Remedios apretó los guantes amarillos de goma con tanta fuerza que sus dedos se incrustaban en la palma, un dolor físico que la anclaba a la realidad, que la ayudaba a contener las lágrimas que ardían detrás de sus ojos, a tragar el nudo amargo que le oprimía la garganta, un nudo hecho de impotencia, de rabia, de la desesperada necesidad de proteger a su hijo. Sabía que no podía responder, que una sola palabra mal colocada podría costarle el empleo, y sin el empleo, Mateo no tendría esa operación, no tendría esperanza. La dignidad, esa pequeña llama que su madre le había enseñado a proteger, parecía ahora un pábilo a punto de extinguirse bajo el viento helado de la crueldad de Alejandra. Ella, por su parte, sacó su celular, un último modelo de oro rosa, y marcó un número, su voz adoptando un tono meloso y burlón que hacía revolverse el estómago a Remedios. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», comenzó, riendo con desparpajo mientras caminaba por el salón, sus botas Gucci marcando el ritmo de su desprecio. Parece sacada de un cuento de traperos. Vive arrodillada todo el día con esos guantes ridículos y tiene las manos más feas que he visto en mi vida, todas agrietadas y feas, como si recogiera basura todo el día, y el olorcito que deja ese cloro en el aire. Uf, qué cosa tan vulgar. Deberían darle un baño de azotes para que aprenda. Luego te paso unas fotos. Te vas a morir de la risa con esta pobre diabla que se cree sirvienta,
pero que en realidad es puro mugrero, una marginal de lo más corriente. Las risas de su amiga al otro lado de la línea se mezclaban con las de Alejandra, un coro cacofónico de crueldad que resonaba en el impecable salón, cada risotada un golpe más en el corazón ya maltrecho de Remedios. Sentía las palabras de Alejandra clavarse en su carne como agujas heladas, cada sílaba corrupta quemando su piel, su alma, su esperanza. La imagen de su madre tejiendo en Chiapas, sus manos fuertes y sabias, se desdibujó, reemplazada por la cruel caricatura que Alejandra pintaba de ella, reduciéndola a una simple pordiosera, a una descarada muerta de hambre que no merecía ni el aire que respiraba. Y justo cuando Remedios sentía que las lágrimas finalmente iban a desbordarse, que el dolor iba a hacerla implosionar, una pequeña figura apareció por el pasillo, una explosión de colores y risas infantiles. Era Mariana, la hija de don Patricio, 3 añitos de luz pura, corriendo con los brazos extendidos hacia Remedios, su rostro angelical iluminado por una sonrisa contagiosa. «Mari», gritó la niña, su voz melodiosa como el canto de un pájaro, y se abalanzó sobre Remedios, abrazándola con la fuerza de un torbellino, enterrando su carita en el delantal de tela gastada, un refugio seguro y cálido en medio de tanta frialdad. Remedios, con un suspiro de alivio que le recorrió todo el cuerpo, sintiendo el aroma dulce y tierno de la infancia en la pequeña criatura, se inclinó para abrazarla, sus manos enguantadas apartándose momentáneamente del suelo para rodear a la niña, un gesto de amor puro que contrastaba violentamente con el odio que emanaba de Alejandra. Pero la paz duró apenas un segundo. Alejandra, con una mueca de disgusto, se irguió y gritó con una furia descontrolada que hizo temblar los cristales del candelabro. «No toques a esa piojosa, Mariana. Quítate de ahí inmediatamente. Está sucia, te va a contagiar su mugre». La niña, asustada por la violencia de la voz de Alejandra, se quedó paralizada, sus grandes ojos azules llenos de confusión y lágrimas. Alejandra, sin darle tiempo a reaccionar, se abalanzó sobre ella y la arrancó bruscamente de los brazos de Remedios, como si tuviera miedo de que la inocencia de la pequeña se contagiara de la humildad de la empleada. Mariana, ahora en los brazos de Alejandra, rompió a llorar, un llanto desgarrador que resonaba en el inmenso salón, un llanto de inocencia ultrajada, de amor interrumpido, de impotencia total. Remedios, de rodillas, sintió cómo se le encogía el corazón. Cada sollozo de la niña era una puñalada en su alma, una demostración más de la crueldad sin límites de esa mujer desalmada. Pues sí, mis amores, la pequeña Mariana, con el rostro bañado en lágrimas saladas que le picaban en las mejillas como gotas de ácido caliente, se debatía entre los brazos firmes y fríos de esa sabandija de Alejandra, que la sujetaba con una fuerza que haría parecer débil a un toro bravo, mientras la pobre niña sollozaba un lamento que desgarraba el alma, un sonido agudo y lastimero que se perdía entre los ecos del mármol pulido, tan frío y cruel como el corazón de su captora. Y Remedios, la pobre Remedios, con las rodillas doloridas y agrietadas por el contacto perpetuo con el suelo gélido, sintió una punzada en lo más hondo de su ser, un dolor que le oprimía el pecho hasta dejarla sin como si le estuvieran clavando agujas de hielo en las entrañas, y solo podía musitar un pobre «Mari, mi amor, no llores, no llores», que sonaba hueco y desesperado en el silencio cargado de tensión, mientras veía cómo Alejandra, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos como el acero, apartaba a su pequeña con una crueldad que helaba la sangre, dándole un empujón disimulado que hizo que la niña tropezara y casi cayera al suelo. Si no fuera por la intervención rápida de un mayordomo, que la recogió con una expresión de conmiseración, pero sin atreverse a desafiar a la desalmada Alejandra, quien, al ver que Remedios la miraba con una mezcla de horror y valentía incipiente, sintió un arrebato de furia que solo se calmó al pensar en el plan perfecto que había urdido. Un plan tan retorcido y malévolo que haría palidecer a las serpientes más venenosas. Y con un rápido movimiento que nadie notó en medio del revuelo, la empleada desnaturalizada fingió acomodarse el cabello con una mano enguantada, mientras su otra mano, la que sostenía una pequeña bolsa de cuero de lagarto, se deslizaba sigilosamente. Y en ese preciso instante en que la atención de todos estaba en la pequeña Mariana, Remedios, con el corazón latiéndole desbocado como un tambor de guerra anunciando la tragedia, sintió la necesidad imperiosa de un respiro, de un momento de calma, lejos de la mirada fulminante de Alejandra, por lo que, con un suspiro tembloroso que apenas movió el aire viciado del salón, se levantó con lentitud,
sintiendo cada articulación protestar con un crujido sordo, y se dirigió hacia la cocina, ese santuario de relativa paz, donde el olor a café recién hecho a veces lograba disipar la pesadez del ambiente, sin tener la menor idea del abismo que se abría ante ella, de la trampa mortal que la esperaba. Porque, mis amores, el mal tiene formas insospechadas de manifestarse, y a veces se disfraza con sonrisas bonitas y palabras dulces, pero escondido en su interior lleva el veneno más letal, y Alejandra era la personificación de esa maldad oculta, de esa víbora que aguardaba el momento oportuno para dar su mordisco mortal. Así que, Remedios, con sus desgastados zapatos remendados con alambre, que crujían levemente sobre el mármol frío, buscando la calidez esquiva del linóleo de la cocina, solo pensaba en la carita de Mariana, en su llanto interopérate, en la injusticia de esa mujer que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno, sintiendo el cansancio drenar la poca energía que le quedaba. Cada paso resonando con el peso de sus preocupaciones y de esa esperanza minúscula, pero persistente de que su hijo, su pequeño tesoro de Chiapas, mejorara, de que la operación llegara, de que el milagro se hiciera realidad. Una esperanza frágil como el cristal, pero que se negaba a romperse del todo. Y así, con la mente divagando entre el dolor en sus rodillas y el amor por su hijo, entró en la cocina, un lugar más modesto, con azulejos blancos y el inevitable olor a cloro, pero que, para ella, representaba un respiro momentáneo del lujo opresivo y la crueldad que emanaba del salón principal. Mientras tanto, en el vasto y opulento salón, Alejandra, cuya belleza era tan afilada como el filo de un cuchillo de obsidiana, observaba con una sonrisa apenas perceptible cómo Remedios se desvanecía en la penumbra hacia la cocina, y sintió una oleada de satisfacción perversa recorrer su cuerpo, una especie de regocijo oscuro que se le anidó en el estómago como un gusano hambriento, porque ese era el momento, el instante perfecto que había estado esperando, el momento de ejecutar su venganza, su obra maestra de la maldad, porque ella, Alejandra, no era ninguna tonta, era una mujer inteligente, astuta, capaz de manipular a cualquiera para conseguir lo que quería, y esta miserable empleada, esta gata muerta de hambre venida de quién sabe dónde, con sus manos ásperas y su olor a sudor y cloro, se había atrevido a mirarla con indignación, a sostener la mirada con un atisbo de rebeldía que la había enfurecido hasta lo más profundo de su ser, y no solo eso, sino que don Patricio, ese hombre que ella creía tener conquistado, trataba a Remedios con una dulzura y un respeto que la hacían hervir de celos, como si la empleada fuera su igual, o peor aún, como si la considerara más valiosa, y esa humillación era insoportable para su ego inflado, para su vanidad hiriente, porque ella, Alejandra, estaba acostumbrada a ser el centro de atención, la joya de la corona, la admirada por todos, y que don Patricio dedicara una sola mirada de amabilidad a esa simple sirvienta era un insulto a su propio valor, una afrenta a su superioridad innata, y así, con los ojos brillantes de una malicia recién desatada, se deslizó hacia el cuarto de servicio, un espacio funcional y desprovisto de adornos, donde las pertenencias de Remedios, sus escasas posesiones, estaban guardadas con la pulcritud que ella siempre mantenía, a pesar de las condiciones precarias en las que vivía, un orden que a Alejandra le resultaba casi ofensivo, porque ¿cómo podía una gata de alcantarilla tener más dignidad que ella, que se movía entre lujos y comodidades? Cada uno de sus pasos sobre el mármol pulido, cada movimiento de sus caderas envueltas en la exquisita tela de sus pantalones de diseñador, era medido con precisión quirúrgica, como un depredador acechando a su presa, y al llegar a la puerta del cuarto de servicio se detuvo un instante, absorbiendo el aura de humildad que emanaba de allí, casi como si pudiera sentir el olor a pobreza que tanto le repugnaba. Y con un sutil movimiento de muñeca, abrió la puerta, revelando las escasas pertenencias de Remedios, dispuestas en una pequeña maleta de tela desgastada y un bolso de mano, también visiblemente usado, el cual estaba colgado de un clavo en la pared. Se adentró con cautela, como si temiera contaminarse con la suciedad que imaginaba impregnada en todo, y se dirigió directamente al bolso, ese objeto humilde que ahora sería el centro de su perversa operación, porque ahí, mis amores, en ese bolso de tela barata, estaba la clave para destruir a Remedios, para exponerla como la ladrona que, según ella, realmente era, y con dedos delicados, casi reverentes ante la magnitud de su traición,
Desabrochó la correa de cuero de lagarto del reloj Patek Philippe Calatrava de colección. Una pieza que valía más que 100 vidas de trabajo para Remedios, un reloj de 8.000 pesos, una verdadera obra de arte mecánica que ahora iba a ser el arma de su destrucción. Y con una lentitud deliberada, casi disfrutando cada segundo del suspense que ella misma creaba, deslizó el pesado y brillante objeto, el tic-tac imperceptible pero presente de su mecanismo, hasta colocarlo cuidadosamente debajo del rosario de cuentas sencillas que Remedios siempre llevaba consigo, ese rosario que era su consuelo, su conexión con la fe. Y al depositar el reloj allí, sintió una punzada de triunfo, una satisfacción helada que se expandió por su pecho, imaginando la cara de horror de Remedios al ser descubierta, la mirada de incredulidad de don Patricio al verse traicionado por su propia empleada y luego, con una sonrisa de bruja satisfecha, acomodó su cabello castaño, se miró en el pequeño espejo que llevaba en su bolso y salió del cuarto de servicio con la misma elegancia fría con la que había entrado, dejando atrás el rastro invisible de su maldad. Se sentía poderosa, invencible, la reina de su propio universo cruel, pues Remedios, con sus manos agrietadas y su inocencia aparente, era solo una hormiga insignificante bajo su talón, una mota de polvo que ella podía aplastar sin el menor remordimiento. Y su odio hacia ella era profundo, irracional, alimentado por años de inseguridad y por el miedo a ser descubierta, a que su fachada de mujer rica y elegante se viniera abajo, revelando la verdad, que era una impostora, que su fortuna no le pertenecía del todo, y que Remedios, con su sencillez y su nobleza, representaba todo lo que ella no era, todo lo que envidiaba y a la vez despreciaba. Por eso, mis amores, el odio era su combustible, la envidia su motor y la humillación ajena su alimento. Mientras tanto, en la cocina, Remedios, ajena a la pesadilla que se estaba gestando, preparaba con manos torpes un café cargado, el aroma amargo llenando el aire, pensando en su hijo, en sus manos que ya no sentían el frío del mármol, sino el ardor de las ampollas que se formaban por el roce constante de los guantes amarillos de goma que se negaba a tirar, porque eran lo único que la protegía de ese cloro que le quemaba la piel y el alma, y que, irónicamente, le recordaba el olor penetrante de los mercados de Chiapas, un olor que a veces la transportaba de vuelta a la calidez de su hogar, a los telares de cintura, donde su madre tejía sueños en hilos de colores, sueños de un futuro mejor que ahora parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo nocturno de su aldea, pero que la mantenían en pie, respirando, sobreviviendo día tras día, oración tras oración, bajo el peso insoportable de sus deudas y de la enfermedad de su hijo. Un peso que sentía en cada hueso, en cada latido de su corazón fatigado, pero que no la doblegaba, no aún, porque la esperanza, esa lucecita terca, se negaba a extinguirse. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque de repente un grito agudo, un aullido de furia perforó el aire denso y perfumado del salón, un sonido tan helado y calculado que hizo que cada nervio en el cuerpo de Remedios saltara, estremeciendo hasta el último rincón de su alma ya tan maltrecha. Y fue entonces cuando la voz de Alejandra, afilada como un cuchillo recién pulido, retumbó entre los muros de mármol que tan minuciosamente había limpiado Remedios, desgarrando la falsa calma que hasta ese instante había imperado en la residencia. Un grito no era de pánico genuino, sino de una indignación teatral y perfectamente ensayada, que resonaba con la furia de una tigresa arrinconada. Una farsa magistralmente ejecutada, lanzando al viento esas palabras que no eran solo un anuncio, sino una sentencia inminente. Un presagio oscuro que flotaba en el ambiente como la densa niebla de su Chiapas. Natal. Pero esta niebla no olía a tierra mojada ni a pino, sino a tragedia inminente, a sudor frío, a Chanel no. Five mezclado con el hedor acre del cloro. Me han robado mi reloj Patek Philippe Calatrava. Bramó Alejandra con una vehemencia que no dejaba lugar a dudas, sus ojos de gata inyectados en una ira helada que se sentía como 1000 alfileres punzando la piel, mientras sus manos enguantadas en piel fina se levantaban en un gesto dramático, como si intentaran arañar el aire, rasgar la tela misma del tiempo, un grito que no solo era por una pieza de joyería, sino por la afrenta a su estatus, a su poder, a su intocable autoridad en esa jaula dorada que llamaba hogar. El efecto fue inmediato y devastador. Mis amores,
una parálisis colectiva que se apoderó de cada músculo en el gran salón de techos doble altura. El personal se quedó petrificado, suspendido en una especie de trance, con las manos temblorosas aferradas a paños de limpieza, bandejas de plata, plumeros de avestruz, como estatuas de sal que hubieran sido esculpidas en el instante exacto del pavor. Y el silencio que siguió al estruendo del grito fue aún más ensordecedor que el grito mismo. Un silencio sepulcral que lo absorbía todo, que se tragaba cada suspiro, cada latido, cada minúsculo ruido que pudiera atreverse a profanar el momento, un silencio cargado de electricidad, de miedo puro y destilado que se podía palpar en el aire, denso y frío como la hoja de una guadaña, mientras los ojos asustados de los jardineros, las cocineras, los choferes, los meseros, los asistentes, se desplazaban nerviosamente de Alejandra a Remedios. Sus rostros tensos, contraídos por una mezcla de terror y una sospecha que ya empezaba a germinar. Un miedo que no era solo por la valiosa joya perdida, sino por las terribles repercusiones que ese escándalo traería para todos ellos, conscientes de que en esa mansión de lujos obscenos, cualquier error, cualquier atisbo de imperfección, se pagaba con el trabajo, con el sustento, con el pan de cada día, y el pánico era un sabor amargo en la boca de cada uno, mis amores, como la hiel de un castigo inminente. Entonces, mis amores, con una lentitud que desgarraba el alma de Remedios, la voz de Alejandra, ahora más baja, más controladora, pero cargada con el veneno más puro, se dirigió directamente hacia ella, perforando su corazón como un taladro de acero, cada sílaba un martillazo demoledor sobre su dignidad, sobre su ya frágil existencia. Tú, gata muerta de hambre, escupió Alejandra, sus ojos felinos clavados en Remedios como dos dagas heladas. Tú, piojosa, que no tienes ni para comer, y vienes a robar en mi casa, la casa que don Patricio te ha dado abrigo por caridad. Tú, que apenas tienes los zapatos remendados con alambre para no andar descalza por la vida. Cada palabra era un latigazo que resonaba en el eco del salón. Un insulto que se sentía como el ardor del cloro puro sobre sus manos agrietadas, y Remedios sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, cómo el aire se le escapaba de los pulmones, sus rodillas, ya doloridas por las horas de fregar el mármol frío, temblaban incontrolablemente. Bajo el peso de la acusación, de esa humillación pública que la cubría como una manta de vergüenza, mientras los demás empleados bajaban la mirada, algunos con lástima genuina, otros con la complicidad silenciosa del miedo, no queriendo ser testigos, no queriendo ser los siguientes en la línea de fuego de esa mujer despiadada que no conocía el significado de la piedad, de la compasión, que no veía en Remedios a una madre desesperada, sino solo a una marginal, una basura, un objeto fácilmente reemplazable. Un nudo ardiente se formó en la garganta de Remedios, tan apretado que le impedía respirar, que le rasgaba el esófago con cada intento de tragar la bilis amarga que le subía a la boca, y sus manos, esas manos que por costumbre buscaban los guantes amarillos de goma para protegerse del mundo hostil, ahora se apretaban una contra otra, nudillos, blancos, temblorosas como hojas de papel en medio de un huracán, mientras las lágrimas, esas traicioneras lágrimas que siempre amenazaban con desbordarse, luchaban por no escapar, por no darle a esa igualada el placer de verla completamente rota. Y ella, Remedios, la misma mujer que cada amanecer se levantaba antes que el sol, que rezaba en la oscuridad de su cuchitril por la salud de su hijo, que vivía con la esperanza de ese milagro, que tenía grabadas en la piel las marcas del trabajo duro, la dignidad de su origen tzotzil, no podía creer lo que estaba escuchando, no podía aceptar que esas palabras, tan crueles, tan injustas, estuvieran siendo pronunciadas contra ella, la desgraciada, la piojosa, la corriente, la que vivía siempre al filo de la navaja. Y apenas un hilo de voz, apenas un murmullo que se ahogaba en el llanto que se negaba a salir. Logró escapar de sus labios, una protesta débil, casi imperceptible, pero cargada de toda la inocencia y el dolor de su corazón. No, señora Alejandra, yo no lo haría. Le juro por la vida de mi hijo, por la memoria de mi padre, yo jamás tocaría algo que no es mío. Sollozó Remedios, las palabras rasgándole la garganta como vidrio roto. Su voz era un hilito deshecho por el espanto, por la desesperación de defenderse de una acusación tan grave, tan infame, mientras el temblor la sacudía desde la raíz de su cabello hasta las puntas de sus zapatos remendados con alambre, esos zapatos que eran la última prueba de que había tenido un hogar, una vida, una dignidad que ahora se le estaba arrancando brutalmente frente a todos.
Pero Alejandra no escuchaba. Mis amores, su mirada fija, implacable, ya había dictado su sentencia, y con un gesto imperioso de su mano enguantada, de esas manos perfectas que nunca habían conocido el dolor de la labor, ordenó a 2 de los mozos, esos hombres jóvenes que deambulaban por la mansión con caras de miedo, que trajeran las pertenencias de Remedios. El corazón de Remedios latió con una furia sorda contra sus costillas, un tambor de guerra en su propio cuerpo, mientras veía cómo corrían escaleras abajo hacia el sótano, hacia ese cuarto diminuto, frío y oscuro que era su único refugio, su santuario de miseria donde guardaba sus tesoros más preciados. Una foto descolorida de su hijo, un rosario de cuentas humildes, un pequeño telar de cintura que su madre le había regalado, algunos cuadernos viejos con recetas de su abuela, sus guantes amarillos de goma, ya desgastados por el uso, y el olor a humedad de ese sótano, el recuerdo del frío de sus paredes de cemento, de la ventanita que apenas dejaba pasar un rayo de sol, todo eso se agolpaba. En su mente la invadía con la sensación de que ahora, hasta eso, hasta su pequeña parcela de privacidad y dignidad, iba a ser profanada, exhibida, pisoteada ante los ojos curiosos y aterrorizados de todo el personal, y el solo pensamiento era como si le arrancaran la piel a tiras, un dolor más profundo que cualquier golpe físico. El tiempo se estiró y se retorció, mis amores, cada segundo una eternidad de tortura, una espera que parecía no tener fin, hasta que finalmente los 2 mozos regresaron, sus rostros marcados por la incomodidad y el arrepentimiento, arrastrando torpemente un pequeño bulto, una bolsa de tela burda, desgastada por el tiempo, la misma bolsa que Remedios usaba para llevar sus pocas pertenencias entre la mansión y el exterior, entre su mundo de pobreza y el de esta riqueza insultante, y la soltaron con un ruido sordo sobre la mesa de mármol de Carrara, esa superficie fría y pulcra que había sido testigo de banquetes opulentos, de risas huecas, y que ahora se convertía en el escenario de la más vil de las humillaciones, el altar donde su honor sería sacrificado. Y al volcar el contenido de esa bolsa, un montón de objetos humildes se desparramó sin gracia, sin ceremonia alguna, ante la mirada de todos. Un peine con algunos dientes rotos, un pañuelo de algodón deshilachado que olía a cloro y a su propio sudor, un pequeño frasco de alcohol para frotar las rodillas después de un día extenuante, y entonces, mis amores, con una exactitud macabra, como si hubiera sido colocado por una mano invisible, por el mismísimo destino que se ensañaba con ella, el reloj Patek Philippe Calatrava, esa joya de 800,000 pesos, de oro pulido y cristal zafiro, apareció brillando con una luz insolente, como una blasfemia, entre las cosas más insignificantes de Remedios, entre su rosario de cuentas de madera, que ella había guardado con tanto fervor, entre esos objetos que eran el único consuelo de su alma, y el tic-tac imperceptible del reloj, el latido minúsculo de su mecanismo suizo, se magnificó en el silencio, llenando el salón, un sonido que era un eco mudo, un grito silencioso que se clavaba en lo más profundo de su ser, un silencio sepulcral que pesaba como una lápida de mármol frío sobre su corazón deshecho, una sentencia de muerte que la dejaba sin aliento, con los ojos abiertos de par en par, observando cómo su vida se desmoronaba en 1000 pedazos frente a sus ojos. El aire se hizo denso, pesado. El oxígeno se le escapó de los pulmones, y antes de que Remedios pudiera siquiera balbucear una palabra, antes de que el shock total la dejara inmóvil, un golpe seco resonó en el silencio, un chasquido brutal que estalló en su mejilla, una ráfaga de fuego que la dejó sin aliento, con un sabor metálico a sangre en la boca, y su cabeza se giró violentamente por la fuerza de la bofetada. El impacto del golpe de Alejandra la hizo tambalearse, la dejó mareada, con un zumbido agudo en los oídos que opacaba los gritos ahogados de su propia mente, y la mano enguantada de Alejandra, esa mano que solo conocía el tacto de sedas y diamantes, ahora había estampado su furia en la piel de Remedios, dejando una marca ardiente, una huella roja de humillación que le cubría la cara, y el dolor físico era intenso, mis amores, un ardor insoportable que se extendía desde su mejilla hasta la raíz de su alma, pero el dolor del alma era aún peor, un tormento invisible, el desgarro de su dignidad, la vergüenza de sentirse como una rata en una trampa, una piojosa, una desgraciada, expuesta y abofeteada frente a todos. Su boca se abrió en un grito silencioso, en una súplica muda a un dios que parecía haberla abandonado, y el frío del mármol bajo sus rodillas,
La temperatura gélida que se filtraba por sus zapatos remendados con alambre le recordaba la dureza de la vida, esa vida que ahora se le arrancaba de cuajo, dejándola en la más absoluta oscuridad, en la humillación más profunda, más dolorosa, la humillación de ser pisoteada, despreciada, acusada de un crimen que no había cometido, con la imagen de su hijo enfermo proyectada en el fondo de sus ojos empañados, un grito silencioso que solo ella podía escuchar, un lamento que se ahogaba en la garganta, dejándola completamente rota, completamente destrozada, sin nada más que defender, su mundo reducido a cenizas bajo la bota implacable de la injusticia. Mariana, la pequeña Mariana, se había escurrido con el sigilo de un ratoncito asustado. Sus piecitos descalzos apenas rozando el frío pulido del mármol, buscando refugio detrás de los pesados cortinajes de seda francesa que filtraban la luz de la mañana con un brillo dorado impostado, ajeno a la miseria que se cocinaba bajo su velo opulento. La niña, con su melena castaña alborotada y sus ojos enormes, había visto cómo la Alejandra, con una frialdad que hasta el aire helaba, esa mujer vestida como si fuera una modelo de revista con sus botas de piel de caimán que costaban más que su casa entera en Chiapas, había manipulado el reloj, ese objeto brillante y pesado que ahora se sentía como una condena en la bolsa de remedios, y un temblor le recorría la espalda diminuta, una sensación pegajosa de miedo que le apretaba el estómago, impidiéndole respirar con normalidad, porque ella, la pequeña Mari, entendía que algo terriblemente injusto estaba pasando. Algo que le hacía daño a sus remedios, a la única que le contaba los secretos de los números y le tejía historias con hilos invisibles de magia. La Alejandra, con la voz afilada como un cristal roto, con el brillo cruel en sus ojos de gata, ese brillo que prometía venganza y miseria, no paraba de exigir a los demás empleados, que se mantenían petrificados, con la mirada clavada en el suelo de mármol de Carrara, como si de repente les interesaran las vetas grises, que llamaran a la policía, que no tardaran un segundo más en traer a la autoridad para que se llevaran a esa gata, a esa arrimada, a esa basura que había osado meter las manos en lo ajeno, y el sonido de sus tacones, ahora más pausado, más cercano a la agonía de remedios, resonaba en el salón de doble altura como los golpes de un martillo sobre un clavo que se hundía dolorosamente en la carne viva de la empleada, mientras los demás, las otras mujeres de la cocina, el jardinero, el chófer, todos con sus uniformes impolutos que escondían vidas de privaciones similares a las de remedios, se miraban entre sí con una mezcla de horror y pavor, sin atreverse a cruzar una sola palabra, sin mover un solo músculo, temiendo ser los siguientes en caer bajo la ira implacable de la mujer del patrón, esa fiera rubia que parecía disfrutar del tormento ajeno, sin que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a extender una mano para ayudar a Remedios que seguía, deshecha, humillada, con los pulmones ardiendo y el corazón desbocado, arrodillada en el helado piso, con el rostro hundido entre sus manos, esas manos que sentía ásperas, agrietadas, quemadas por el cloro industrial que aún le picaba la piel abierta, esas manos que ni con 100 años de cremas finas como las de Alejandra recuperarían nunca su suavidad, manos que eran el mapa de una vida de esfuerzo y sacrificio. Las lágrimas de Remedios, cálidas y saladas, se mezclaban con el sudor frío que le corría por la frente, empapando sus dedos nudosos, esos dedos que ahora le parecían extraños, ajenos, como si la desesperación le hubiese robado hasta la identidad de su propio cuerpo, y el roce áspero de sus zapatos remendados con alambre contra el mármol, sus únicos compañeros fieles en esta pesadilla. Le recordaba la precariedad de su existencia, la fragilidad de su mundo construido con hilos finos que ahora se deshilachaban sin remedio. El alambre que sostenía la suela de uno de sus zapatos, ese mismo alambre que ella había trenzado con tanto cuidado en las noches solitarias de su cuartito, ahora sentía como una soga apretando su propio cuello, ahogando cualquier atisbo de esperanza, y su mente, en un acto desesperado de autoprotección, se aferró a recuerdos lejanos, a un tiempo en el que su dignidad aún no había sido pisoteada por los tacones de $30,000 de una mujer cruel, a la imagen de su aldea Tzotzil en Chiapas, un lugar donde el aire olía a tierra mojada y a pino, donde las montañas de niebla parecían guardianes silenciosos de los secretos ancestrales de su gente, donde el frío no era el frío de un mármol indiferente, sino el frío de las mañanas que anunciaban el amanecer en la sierra, un frío que se combatía con el calor de una fogata compartida, con el abrazo de la
Familia, no con la soledad gélida de una mansión ajena. Se vio a sí misma, a los 10 años, con los dedos ágiles, aprendiendo a tejer en el telar de cintura junto a su abuela, sus manos pequeñas guiando los hilos de algodón con la misma destreza que las mujeres de su linaje habían usado por siglos, creando figuras geométricas que contaban historias de la vida en la montaña, de los dioses antiguos que protegían sus cosechas, y el olor dulce del tamal de chipilín, envuelto en hoja de plátano, preparado por su madre con el mismo amor con el que cada puntada era dada en los tejidos, le inundó la memoria, un aroma que era sinónimo de hogar, de seguridad, de calidez, un contraste brutal con el olor punzante a cloro industrial que le quemaba las fosas nasales en ese momento, un olor a limpieza forzada, a asepsia de una vida que no le pertenecía, y el sabor de aquel tamal, ligeramente salado, con el toque verde y herbáceo del chipilín, una explosión de sabor en su paladar infantil, la transportó a su infancia, a un tiempo donde el único lujo que conocía era el abrazo de su madre, y el calor del fuego en el fogón de leña, no los candelabros de cristal Swarovski que colgaban sobre su cabeza, indiferentes a su miseria, un tiempo donde la preocupación más grande era si la cosecha de maíz sería buena ese año, no si sería encarcelada por un crimen que nunca cometió. Los recuerdos se volvieron más intensos, más nítidos, como si la mente quisiera darle un último refugio antes de la inminente tormenta. Vio el día en que su padre, un hombre fuerte y silencioso, con las manos curtidas por el trabajo en el campo, decidió que no había futuro para ella en la aldea, que el dinero que ganaba él no era suficiente para mantener a todos, y con el corazón encogido la había subido a un autobús destartalado que olía a diésel y a sudor, con un pequeño bulto de ropa y el rosario de su abuela apretado en la mano, rumbo a la capital, un monstruo de asfalto y cemento que la recibió con el frío indiferente de sus edificios altísimos, con el ruido ensordecedor de los coches y la soledad más abrumadora que jamás había sentido. El hambre en esos primeros días en la ciudad, cuando apenas tenía para comprar un pan seco, el frío que se le metía hasta los huesos en las noches bajo puentes, esas noches heladas que le recordaban que estaba sola en un mundo hostil, sin el cobijo de su familia, sin las palabras de aliento de su madre, sin el calor de la comunidad, sin el regazo de la tierra madre, el ardor en sus pies descalzos por caminar sobre el pavimento caliente, la vergüenza de pedir una moneda en las esquinas, el miedo constante a los extraños, a los gritos, a la oscuridad, a la promesa incumplida de un futuro mejor, y a pesar de todo, se había aferrado a la vida, con la terquedad de una planta que brota en el asfalto, impulsada por la imagen de su hijo, su pequeño enfermo que dependía de cada centavo que ella ganaba, de cada gota de sudor derramado, de cada rodilla lacerada, de cada insulto tragado, para tener una oportunidad, una esperanza de vida, una operación que parecía un milagro inalcanzable. La voz estridente de Alejandra, que sonaba ahora a un gong metálico que la sacudía de su trance, la trajo de nuevo a la brutal realidad. ¿Qué esperas, gata? Llama de una vez a la policía. Que se la lleven, que esta marginal no vuelva a pisar esta casa, esta piojosa, esta desgraciada, esta ladrona sin escrúpulos que viene a robar a la gente decente. Y la risa seca y cruel de la rubia se clavó en el pecho de Remedios como un puñal helado, dejándola sin aire, sin fuerzas para siquiera levantar la cabeza, sin palabras para defenderse, porque sabía que cualquier intento sería inútil frente a la furia desatada de esa mujer que disfrutaba su agonía. El miedo la paralizaba, un miedo denso, pegajoso, que le subía por la garganta hasta la boca, un sabor amargo a bilis y a desesperación llenándole la lengua, mientras sentía el temblor incontrolable de sus propias manos, el latido desbocado de su corazón que amenazaba con salirle por la boca. La sentía completamente agotada, vacía de fuerzas, el cuerpo entumecido por el frío del mármol, por el peso de la humillación, por la injusticia que la aplastaba. Los empleados seguían inmóviles, como estatuas de sal, con los ojos vidriosos, incapaces de intervenir, de contradecir a la que ahora parecía ser la dueña y señora de las voluntades en la mansión. El miedo a perder su propio sustento, el terror a terminar como Remedios, los mantenía en silencio, en una complicidad tácita con la crueldad, una complicidad que les quemaba la garganta, pero que no podían romper. El aire en el inmenso salón, cargado con el perfume excesivo de Chanel No. Fif de Alejandra, mezclado con el hedor acre a cloro,
y a lágrimas silenciosas de Remedios, se sentía pesado, opresivo, como si una lápida invisible hubiese caído sobre todos, ahogando cualquier sonido, cualquier movimiento, cualquier esperanza. El reloj Patek Philippe Calatrava, ese pedazo de metal y cristales brillantes, que valía más que 100 años, de su vida seguía guardado, oculto, como un veneno letal, en el fondo de su bolso humilde, enredado grotescamente entre el rosario desgastado que era su única reliquia, su única conexión con su fe ancestral, y la imagen de su hijo. De sus ojos grandes y febriles se superponía a la oscuridad que veía con los párpados cerrados, una oscuridad que ahora parecía engullirla por completo, una oscuridad que olía a derrota, a cárcel, a desesperación absoluta. Justo cuando Alejandra abría la boca de nuevo. Un grito preparado para destrozar lo poco que quedaba de la dignidad de Remedios. Y uno de los empleados levantaba con mano temblorosa el teléfono para marcar el número de emergencias. Se escuchó un ruido lejano, un sonido que no era el de los tacones crueles de la rubia, sino un murmullo grave de motor que se acercaba, seguido de una vibración sorda que parecía venir del suelo, y que lentamente se fue haciendo más intenso, más discernible, un sonido que poco a poco llenaba el espacio con una presencia imponente, una fuerza que no podía ser ignorada. Un crujido seco, familiar para todos en la casa, el giro inconfundible de la llave en la cerradura principal hizo que el teléfono temblara en la mano del empleado y que Alejandra se congelara a mitad de una frase, con la boca abierta, el grito atorado en la garganta, sus ojos felinos dilatados por una sorpresa que rozaba el terror. Las enormes puertas de madera maciza, talladas a mano con motivos renacentistas, se abrieron con lentitud, emitiendo un chirrido grave que resonó en el silencio tenso del salón como un trueno inesperado en un cielo despejado. Y por el umbral, el sol de la mañana dibujando una aura dorada a su alrededor, apareció don Patricio, el dueño de la mansión, el patrón de todos ellos, regresando a casa antes de lo esperado, de su reunión de negocios que se suponía duraría hasta la tarde. Su figura alta y corpulenta, llenando el marco de la entrada con una presencia que irradiaba autoridad y sorpresa a partes iguales. El olor a su perfume amaderado, mezclado con el ligero aroma a cigarro que a veces se le pegaba a la ropa, invadió el salón, ahogando por un instante el Chanel No. 5 de Alejandra y el cloro quemante. El aire se cortó, el silencio se hizo tan denso que casi se podía masticar, y los ojos de don Patricio, dos pozos profundos y penetrantes, recorrieron el salón en una mirada lenta y exhaustiva, absorbiendo cada detalle, cada gesto, cada expresión congelada en el rostro de los presentes. Desde Alejandra, petrificada con la mano a medio levantar y su rostro deformado por la sorpresa y un incipiente temor, hasta los empleados con las cabezas gachas y los cuerpos rígidos, pasando por Remedios, todavía arrodillada en el suelo frío, con la cabeza enterrada entre sus manos, su cuerpo tembloroso un pequeño cúmulo de miseria y desesperación en medio de la opulencia del mármol, y sus ojos, que habían forjado imperios de acero con la misma determinación, se detuvieron un instante en la figura diminuta de Mariana, que ahora se asomaba tímidamente por detrás de la cortina. Sus ojos enormes y asustados fijos en la escena, y luego regresaron a Remedios, a la imagen desoladora de la mujer, al bolso humilde tirado a un lado, al reloj brillante, que sobresalía con insolencia, testimonio mudo de la infamia. La mandíbula de don Patricio se apretó, un músculo en su mejilla se contrajo ligeramente, pero no dijo una palabra, ninguna palabra salió de sus labios firmes, solo un silencio imponente que era más elocuente que cualquier grito, más aterrador que cualquier regaño. Con una expresión grave, casi sombría, que heló la sangre de todos en el salón, y sin desviar la mirada de la escena caótica que se desplegaba ante sus ojos, el hombre que había forjado su fortuna con el sudor de su frente y las manos callosas, con una calma que era más inquietante que una tormenta, se dio la vuelta y con pasos firmes, resonando, con una autoridad contenida que hacía vibrar el suelo bajo los pies de los presentes, se dirigió hacia el pasillo lateral que conducía a su oficina privada, esa estancia llena de libros antiguos y el aroma inconfundible a cuero y madera, un santuario de reflexiones y decisiones, un lugar donde el caos del mundo exterior rara vez se atrevía a penetrar, dejando a todos los presentes en un suspenso insoportable, con el corazón martillando en el pecho, esperando el veredicto, la resolución, la tormenta que sabían, en lo más profundo de su ser, que estaba a punto de desatarse,
Una tormenta de la que nadie, absolutamente nadie, saldría ileso. El silencio en el opulento salón de mármol de Carrara, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo, se hizo aún más palpable cuando la pequeña Mary apareció, casi tímidamente, desde detrás de las enormes cortinas de seda francesa, aquellas que olían a perfume caro y a secretos guardados. Sus pequeños pasitos, apenas audibles sobre la alfombra de lana persa, la llevaron directamente hacia don Patricio, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y tierna expectativa. Todos los ojos, los de Alejandra, que había recuperado un poco de su gélida compostura, los de Remedios, que aún temblaba ligeramente, y los de los empleados que se habían agolpado discretamente en el umbral de la puerta, estaban fijos en la niña. Ella no pronunció palabra alguna, mis amores, no. Ella simplemente extendió hacia su padre un cuaderno de hojas blancas, ahora cubiertas de un vibrante universo de crayones de colores. Su rostro, tan pequeño y vulnerable, apenas dejaba entrever la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Una niña que, a pesar de sus cortos 3 años, había presenciado una injusticia que ningún niño debería presenciar. Don Patricio tomó el cuaderno con manos que, acostumbradas al acero y a las transacciones millonarias, ahora temblaban con una delicadeza pocas veces vista. Abrió las páginas y la primera imagen lo golpeó como un puño invisible. Un sol sonriente, una casa con humo saliendo de la chimenea, y una mujer con cabellera castaña y ojos de gata, identificable al instante como Alejandra, una figura sonriente pero con una extraña malicia en los ojos, colocando algo brillante y diminuto, un objeto que brillaba, bajo el trazo audaz de un crayón amarillo en un bolso café, el bolso que Remedios había dejado estratégicamente en el suelo junto a la puerta de la cocina, una bolsa simple, de material barato, que contrastaba brutalmente con la opulencia que la rodeaba. Luego venía otra página, la misma mujer, con una expresión de triunfo disimulado, alejándose sigilosamente, y en la siguiente, la sombra de una mujer con guantes amarillos de goma, los guantes amarillos de goma de Remedios, mis amores. Pero esta vez, el detalle era clave. La mano dentro del guante estaba vacía, no sostenía nada, confirmando que ella no había sido quien colocó el objeto robado. Era una pieza de un rompecabezas deliberadamente alterado. Cada trazo, cada color elegido por la pequeña Mariana, era un grito de inocencia, una denuncia silenciosa pero devastadora. El amor de Mary por Remedios, ese amor puro e incondicional, que solo una niña puede sentir por la persona que le lee cuentos antes de dormir y le enseña el valor de las cosas que no se compran con dinero, se manifestaba ahora en una verdad irrefutable. Las palabras de Alejandra, esas falsedades que había tejido con tanta impunidad, se desmoronaron como un castillo de arena ante la fuerza imparable de la inocencia. La imagen dibujada por Mariana no era una simple fantasía de niña, era un testimonio vívido y aterrador de la verdad. Don Patricio levantó la vista del cuaderno. Sus ojos oscuros, hasta ese momento nublados por la duda y la decepción, ahora brillaban con una furia fría y resuelta. Miró a Alejandra, cuyos rasgos finos y elegantes se habían contraído en una mueca de pánico. El rubor que antes le daba un aire de salud fingida, se había retirado por completo, dejándola pálida como un fantasma, su piel brillando con un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor del salón. Sus labios, normalmente pintados de un rojo intenso, se habían vuelto blancos, y un temblor apenas perceptible sacudía sus manos enguantadas en cuero fino. Remedios, al ver el dibujo, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos, protegidas por sus guantes amarillos de goma, se cerraron en puños con tanta fuerza que sintió el picor de las costuras apretadas. La injusticia que había estado apilándose sobre su pecho como una losa de mármol, esa misma losa que le recordaba la frialdad de la muerte de su padre, se sentía ahora un poco más ligera, pero la angustia la mantenía paralizada. Los empleados, que habían sido testigos mudos de la humillación de Remedios, comenzaron a murmurar entre ellos, susurros que se extendían por el vasto salón como una brisa helada. Sus miradas pasando de la niña a don Patricio, y finalmente, con una mezcla de espanto y confirmación, a Alejandra. «Es mentira. Esa niña está manipulada», gritó Alejandra, su voz quebrando en un chillido agudo que resonó desagradablemente contra los cristales del ventanal. Sus ojos de gata, ahora desorbitados por el miedo, buscaban desesperadamente una salida, una excusa, una forma de revertir la inminente catástrofe.
Pero las palabras de Alejandra caían al vacío, ahogadas por la gravedad de las pruebas que la pequeña Mari había presentado de la manera más pura y honesta. Don Patricio, con una voz que sonaba como el rugido profundo de una fundición de acero, cortó el aire con sus palabras, cada sílaba cargada de una autoridad que helaba la sangre. Sal de mi casa. Ahora mismo. No quiero verte nunca más en mi vida. Preferiste la crueldad a la compasión, la mentira a la verdad. Tu falta de escrúpulos es tan vasta como esta mansión, pero ni todo el oro del mundo puede comprar la dignidad que tú has pisoteado. Las botas Gucci de cuero italiano, esas que antes resonaban con pasos de conquistadora, ahora sonaban torpes y pesadas, como si cada pisada fuera un castigo. Alejandra, arrastrando los pies sobre el mármol frío, no se atrevió a recoger ni una sola de sus costosas pertenencias. Su orgullo destrozado era una carga mucho más pesada que cualquier maleta. El tic-tac del Patek Philippe Calatrava, que ahora todos sabían que estaba escondido entre las humildes pertenencias de Remedios, parecía burlarse de ella, un recordatorio constante de su avaricia y su bajeza. Don Patricio, con los ojos fijos en la figura que se alejaba, sintió una profunda decepción, un sabor amargo en la boca que contrastaba con el aroma a Chanel Nom. 5 que aún flotaba en el ambiente, un vestigio de la falsa elegancia que se marchaba para siempre. Su mirada se dirigió entonces a Remedios, quien seguía arrodillada, pero ahora con una leve inclinación de cabeza, como si estuviera aceptando la rendición de su calvario. La dignificación de la inocencia era un bálsamo para las heridas abiertas, un recordatorio de que, sin importar cuán oscuros sean los corazones, la luz de la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Las manos de Remedios, aún cubiertas por el cloro que quemaba, se sintieron de repente mucho más ligeras. El ardor se disipaba ante la promesa de justicia. La pequeña Mariana, al ver las lágrimas silenciosas pero ahora de alivio en el rostro de Remedios, corrió hacia ella y se aferró a sus piernas, sus pequeños brazos enlazados alrededor de la tela barata de su falda, un gesto de consuelo y reafirmación que valía más que todos los diamantes del mundo. Don Patricio, observando esta escena, no pudo evitar una pequeña sonrisa. Esa niña humilde que tejía su vida con hilos de sacrificio y amor, era un ejemplo de fortaleza y pureza. Sabía que la vida de Remedios iba a cambiar, que las manos agrietadas y las rodillas callosas merecían un descanso, un reconocimiento, un futuro donde el miedo y la humillación no fueran sus compañeros constantes. La elegancia fría de Alejandra se había roto, desmoronada por un dibujo de crayones, y en su lugar emergía la fuerza serena de la verdad, la dignidad inquebrantable de quienes luchan por vivir honestamente. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión en Polanco, Ciudad de México. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la fría elegancia de Alejandra se había roto, desmoronada por un dibujo de crayones, y en su lugar emergía la fuerza serena de la verdad, la dignidad inquebrantable de quienes luchan por vivir honestamente. Y mientras don Patricio veía a su pequeña Mari aferrada a Remedios, su rostro se endureció con una determinación que helaría la sangre a cualquiera que se atreviera a desafiar su sentido de la justicia. La voz del patrón resonó en el amplio salón, una orden que no admitía réplica, un eco metálico que atravesó el cristal de los candelabros de Swarovski y se clavó como una estaca en el corazón de la desgraciada Alejandra. Sal de mi casa ahora mismo, Alejandra, y no vuelvas a pisar un solo milímetro de este hogar, porque preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, con sus manos agrietadas y su alma pura, solo para alimentar tu miserable ego y tu envidia podrida. Las palabras cayeron sobre ella como el ácido más corrosivo, quemándole la piel, disolviendo la última capa de su artificiosa compostura, y su labio inferior tembló, un tic nervioso que apenas pudo contener, mientras sus ojos de gata, antes llenos de esa altiva frialdad, ahora se llenaban de un miedo pánico, un terror gélido que la hacía palidecer, hasta el color del mármol de Carrara sobre el que se tambaleaba. La sangre le hirvió en las venas, un torrente de rabia y humillación que le subió hasta la cabeza, sintiendo el ardor de su fracaso en cada poro de su piel, el aire espeso y pesado, cargado con el silencio expectante de los empleados y el juicio mudo de don Patricio, un juicio que era más devastador que cualquier grito o golpe.
Su cuerpo, antes tan erguido y desafiante, ahora se encorvaba bajo el peso de la vergüenza, y cada paso que daba hacia la imponente puerta principal era un suplicio, un alfilerazo en el alma que le recordaba la caída de su pequeño imperio de apariencias. El sonido de sus botas Gucci de cuero italiano, que antes retumbaban como tambores de guerra, ahora era un murmullo apenas audible, un arrastre sin fuerza ni arrogancia, un lamento silencioso que solo ella escuchaba mientras el eco de sus propios pasos se burlaba de su derrota en el vasto y resonante salón. Pudo sentir la humedad fría del mármol bajo las suelas de su calzado de 30.000 meltos pesos, una temperatura que se le metía hasta los huesos, recordándole el frío mortal de su propia alma despojada, un vacío que ahora la envolvía como una mortaja de escarcha. Sus manos, que hacía apenas unos minutos habían manipulado con tanta precisión el reloj de 8.000 pesos para incriminar a Remedios, ahora estaban vacías, pálidas y temblaban incontrolablemente, incapaces de sostener el peso de su propia humillación, mientras el perfume Chanel, no, Fif que se aferraba a su ropa fina, antes un aroma de sofisticación, ahora se sentía rancio y asfixiante, como el olor dulce y empalagoso de una mentira recién descubierta. Los ojos de los empleados, antes apenas atrevidos a mirarla de reojo, ahora la seguían con una mezcla de desprecio y satisfacción, y cada una de esas miradas era una navaja que se le clavaba en la espalda, un recordatorio constante de su derrota, de su ruina, de cómo su máscara de superioridad se había resquebrajado en 1000 pedazos sobre el lujoso, pero implacable suelo de Carrara. No hubo una mano que la despidiera, ni una palabra de consuelo. Solo el pesado silencio del juicio y el resonar hueco de sus propios pasos, mientras se tambaleaba hacia el umbral, una gata herida, despojada de su veneno, expulsada de su paraíso de cristal y mármol, su figura diminuta y patética a medida que se alejaba, saliendo a la calle, a la cruda y ruidosa realidad de la Ciudad de México, sin un bolso, sin una maleta, solo con la ropa puesta y la cicatriz imborrable de su vergüenza. La puerta de madera maciza, labrada con detalles de ébano, se cerró detrás de ella con un golpe seco y definitivo que selló su destino, un estruendo que retumbó en las paredes de doble altura y que pareció llevarse consigo el último aliento de Alejandra, dejándola a la intemperie, enfrentando el áspero abrazo del asfalto caliente, el hedor a gasolina y el zumbido incesante de los claxones, muy lejos del olor a Chanel y cloro que hasta hace un momento la habían envuelto, dejándola sola con el frío abrazo de su propia soledad, expuesta a la indiferencia del mundo exterior, donde sus botas Gucci ya no eran símbolo de poder, sino de una caída estruendosa. Mientras el eco distante del portazo se desvanecía en el fastuoso salón, don Patricio, con un suspiro que liberaba la tensión acumulada, se agachó lentamente, apoyando una rodilla en el frío mármol, sin importarle la impecable costura de su pantalón de lana italiana, que ahora se arrugaba contra la superficie pulida. Extendió una mano firme y cálida hacia Remedios, un gesto de infinita gentileza que contrastaba con la brusquedad de la escena anterior. Remedios sintió el roce de su mano fuerte y cuidada sobre la suya, áspera y cubierta de las marcas del trabajo, y la pequeña diferencia en la temperatura de sus pieles fue como un choque eléctrico, una chispa de esperanza que le recorrió el brazo. La tela fina de la manga de su traje, un gris perla que costaba lo que ella ganaba en varios meses, rozó la tela barata de algodón de su uniforme, y un pequeño rastro de la suciedad del mármol, una fina capa de polvo y quizá una gota de cloro se adhirió a la fibra de su pantalón, una mancha insignificante para él, pero un gesto monumental de humildad y respeto para ella. Sus ojos almendrados se encontraron con los de don Patricio, que brillaban con una honestidad profunda, y por primera vez en mucho tiempo, Remedios no sintió el peso de la invisibilidad, sino la calidez de ser vista, de ser reconocida como un ser humano, con valor, con dignidad. Se incorporó con dificultad, sus rodillas adoloridas protestando por el movimiento, por el largo tiempo que había pasado postrada sobre la fría superficie, y mientras se ponía de pie, el débil olor a cloro que impregnaba su ropa se mezcló con el sutil aroma a cedro y cuero del perfume de don Patricio, creando una extraña amalgama de olores que quedaba suspendida en el aire, un testimonio de la colisión entre dos mundos que por un instante se habían unido. El patrón, con una voz profunda y sincera que resonaba con una honestidad casi palpable, le dijo: «Remedios, por favor, perdóname por todo esto, por la humillación que has sufrido en mi casa,
por haberte puesto en esta situación tan injusta. Sé que mis palabras no pueden borrar el dolor de lo que viviste hoy, pero quiero que sepas que a partir de ahora, tu salario será el triple de lo que ganas, porque mereces todo el reconocimiento y el respeto del mundo, porque tu honestidad y tu lealtad valen más que todo el oro de este mundo, más que todos los relojes Patek Philippe y todas las botas Gucci que uno pueda comprar. Y tu hijo, Remedios, tu hijo recibirá toda la ayuda que necesite, toda la atención médica, porque nadie, absolutamente nadie que trabaja con la dignidad que tú lo haces, debe sufrir por la enfermedad de un ser querido. Las palabras de don Patricio cayeron sobre Remedios como una lluvia tibia y milagrosa después de una larga sequía. Sus ojos, ya rojos e hinchados por las lágrimas contenidas de la humillación, ahora se llenaron de un torrente incontenible de alivio y gratitud. La promesa de triplicar su salario, de 3.000 lars o 9.000 pesos, era una cifra que le explotó en la mente como fuegos artificiales. Un número que significaba la salvación de su pequeño hijo, la posibilidad de la operación que costaba más que 100 años de su salario, una cifra que hasta hace un momento le había parecido una quimera inalcanzable. Un torbellino de imágenes se desencadenó en su mente. El rostro pálido de su hijo, la fiebre que lo consumía, el tosco catre donde dormía en el cuartito del sótano, el recuerdo punzante de las noches en vela, escuchando su respiración fatigada, el olor a eucalipto y alcohol con el que intentaba bajarle la temperatura, una mezcla de desesperación y amor que la impulsaba a seguir día tras día. Recordó su pueblo en Chiapas, las montañas cubiertas de niebla, el olor a tierra mojada y pino, las manos de su madre tejiendo en el telar de cintura, los hilos de colores entrelazándose para formar patrones ancestrales, y sintió el sabor de los tamales de chipilín envueltos en hoja de plátano, un sabor que le traía la nostalgia de un hogar que tuvo que dejar para buscar un futuro imposible. Por un momento, el ardor del cloro en sus manos, la frialdad del mármol en sus rodillas, todo el dolor físico que había soportado se desvaneció, reemplazado por la sensación de una esperanza que por fin florecía en su pecho, un calor que la envolvía de pies a cabeza. ¿Podría pagar la operación? ¿Podría comprarle medicinas? ¿Podría, por primera vez en su vida, ver a su hijo sonreír sin el velo de la enfermedad? Y la visión de su rostro iluminado por la salud le provocó un sollozo ahogado que se le escapó de los labios, un sonido gutural, primario, liberador. Justo en ese instante, el pequeño cuerpo de Mariana se lanzó contra ella, sus bracitos diminutos rodeándole las piernas con una fuerza desesperada, su cabecita pelirroja frotándose contra la tela áspera de su falda. La niña, con su propio mundo de colores y números, había captado la esencia de la injusticia y ahora lloraba de alivio, sus pequeños sollozos mojando la tela de su uniforme, el dulce aroma a champú infantil que Remedios tanto conocía llenando el aire a su alrededor. Remedios se inclinó, sintiendo el calor del abrazo de la niña, el temblor de sus hombros menudos, y la estrechó contra su pecho, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello suave de Mariana, un consuelo mutuo, un abrazo que sellaba la promesa de un futuro mejor, una conexión profunda que trascendía las barreras de las clases sociales y las apariencias. En los rincones del salón, los empleados que habían permanecido en silencio, observando cada detalle de la brutal confrontación, comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con una fuerza creciente, un sonido que reverberó en la doble altura del salón, un coro de manos que expresaba respeto, solidaridad y una profunda sensación de justicia. Se escuchaban murmullos de aprobación, bravo, Remedios, qué bueno que se hizo justicia. Palabras que Remedios apenas escuchaba, ensimismada en el abrazo de Mariana, pero cuya vibración le llegaba al corazón, una oleada de reconocimiento que la hacía sentir más fuerte, más visible que nunca. Los cocineros, con sus delantales blancos y sus rostros curtidos por el calor de las estufas, asomaron la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Las otras trabajadoras del hogar, muchas de ellas, como Remedios, con sus propias historias de sacrificio y humillación, se unieron al aplauso, sus ojos fijos en la figura de Remedios, viéndose a sí mismas en su valentía, en su renacimiento. El jardinero, con sus manos sucias de tierra, se quitó la gorra con respeto. Fue un sonido que llenó el espacio, un aplauso que era una ovación, un himno a la dignidad, al valor de la verdad sobre la mentira,
a la fuerza de la humildad sobre la arrogancia. Remedios, con el corazón hinchado de una emoción indescifrable, se separó suavemente de Mariana y se dirigió hacia un espejo de cuerpo entero, con marco dorado, que colgaba en una de las paredes del salón, un objeto que antes le había parecido solo un portal a la opulencia ajena, un marco que reflejaba la vida que nunca sería la suya, pero que ahora se ofrecía como un testigo mudo de su propia transformación. Se miró fijamente en su propio reflejo. Sus ojos almendrados, la piel curtida por el sol de Chiapas y por el trabajo implacable, las líneas de cansancio marcadas alrededor de sus ojos. Pero ahora, en lugar de ver la imagen de la piojosa, la gata muerta de hambre, la marginal que Alejandra había intentado grabarle a fuego en su alma, vio a una mujer fuerte, una madre luchadora, una sobreviviente que había prevalecido con la frente en alto. Sus manos, las mismas que se habían agrietado con el cloro y se habían endurecido con el esfuerzo, ahora parecían más fuertes, más capaces, portadoras de un futuro brillante. Levantó su pie, sintiendo la suela del zapato remendado con alambre, el mismo que había reconstruido con pedazos de suela, pegamentos baratos y alambre oxidado para que no se desarmara, esos zapatos que ya no tenían suela, pero que ella seguía reparando con alambre y cinta, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, la única posesión que la conectaba a sus sueños más simples. Ajustó con delicadeza los cordones deshilachados, sintiendo la rudeza del alambre bajo sus dedos, y en ese instante, en ese reflejo nítido del espejo, aquellos zapatos remendados con alambre, símbolo de su pobreza y su persistencia, no se veían como un objeto de vergüenza, sino que brillaban con una luz propia, una luz interior que trascendía el brillo efímero del oro y los diamantes, y a sus ojos cansados, mis amores, se veían como una corona, la corona de una reina que había conquistado su libertad, su dignidad, su lugar en el mundo. El sonido del silencio en el salón, después de los aplausos, ahora le parecía un eco de respeto, una atmósfera de paz que antes le había sido negada. Porque recuerden, mis amores, esta historia es el espejo de tantas vidas que se cruzan. Es el testamento de que el karma, mis cielos, siempre, siempre, encuentra el camino para equilibrar la balanza, para traer la justicia donde la injusticia ha sembrado dolor y humillación. No importa cuántos millones valga un reloj Patek Philippe Calatrava, no importa cuántas capas de seda francesa y mármol de Carrara cubran las paredes de la opulencia, mis tesoros, la verdadera riqueza reside en la dignidad inquebrantable de un alma humilde, en las manos callosas que limpian con esfuerzo y honestidad, en el corazón puro que defiende la verdad, incluso cuando el miedo aprieta la garganta. Esa gata muerta de hambre, esa piojosa, esa igualada desgraciada que Alejandra quiso aplastar bajo sus botas Gucci de 30,000 de pesos, resultó ser más grande, más fuerte, más valiosa que todo el brillo falso de su propia existencia. Esos zapatos remendados con alambre que Remedios reparaba con tanto esmero, con la cinta y el alambre, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar. Esos zapatos valen más que todos los lujos del mundo juntos, porque estaban empapados de sudor, de sacrificios, de la esperanza inquebrantable de una madre que lucha por su hijo, por un futuro que parecía imposible, pero que, gracias a su persistencia y a la fuerza de la verdad, finalmente se hizo realidad. Mientras Alejandra se vio despojada de todo, expulsada sin maletas, pisando el áspero asfalto sin el rugido de sus tacones de guerra, Remedios, la mujer de los guantes amarillos de goma, la que sentía el ardor del cloro en sus manos y el frío del mármol en sus rodillas, la que venía de una aldea tzotzil donde las mujeres tejían su destino, ella fue elevada, reconocida, su valor intrínseco brillando con una luz que ninguna fortuna material podría jamás comprar. El valor real, mis amores, no se mide en etiquetas de diseñador ni en candelabros de Swarovski, sino en la entereza del espíritu, en la capacidad de levantarse una y otra vez, en la honestidad que, como el agua pura, siempre encuentra su camino para emerger a la superficie, lavando las mentiras y revelando la verdad más cruda y hermosa. La sopa de 2 pesos, hecha con amor y esmero, puede alimentar el alma más que un banquete de $5,000 si está libre de envidia y maldad. La lealtad y la pureza de un niño, un pequeño que vivía en su propio mundo de colores y números,
Fueron el arma más poderosa contra la arrogancia y la malicia, un dibujo hecho con crayones que desbarató el plan más maquiavélico, demostrando que la inocencia y la verdad siempre triunfarán sobre la oscuridad de la perfidia. Esos zapatos remendados con alambre, esa pequeña y frágil prueba de un hogar que parecía perdido, se convirtieron en un estandarte de victoria, en la prueba palpable de que la humildad verdadera es la corona que adorna a los más grandes, que la dignidad de un ser humano no tiene precio y que el amor, la honestidad y la perseverancia son los únicos lujos que de verdad valen la pena en esta vida, el tesoro más grande que podemos poseer en este viaje llamado vida. Este camino lleno de pruebas y de milagros inesperados que nos recuerdan que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, mis amores, siempre llega para iluminar a quienes la merecen y para opacar a quienes la han pisoteado.